Mi esposa me dice, si tú lees, no tienes que buscar nada de comer ni nada. Toma un vasito de agua y listo. Y listo. ¿Sabe lo que el agua representa? ¿Sabe lo que el agua representa? ¿Sabe lo que el agua significa? Tú has visto un agua que para, pero el agua que Dios habla a nosotros es un agua que fluye, que fluye. Mis hermanos, en esta mañana hay tantas cosas que el Señor nos quiere hablar, pero una cosa, nuestra vida que nosotros llevamos y que el cuerpo tiene tanta acidez, eso procura que nosotros no podemos estar entendiendo lo que Dios nos está diciendo, porque la acidez en nuestro cuerpo, eso nos trae enfermedades, mis hermanos. Falta de tomar agua, falta de la confianza en Dios, falta de descanso, falta de nutrición correcta. Mis hermanos, si queremos llegar verdaderamente en los brazos del Señor, tenemos que tomar decisiones hoy. ¿Qué hora tiene? ¿No tiene reloj? ¿Nadie tiene reloj? No sé, 15. No, lo que pasa es que no quiero pasar el tiempo que el hombre dispone a entender la palabra de Dios, porque cuando pasa lo demás, ya en mente ya se va a bloquear con las comidas y todo eso. Yo tengo que llegar a casa, tengo que comer, tengo que hacer que ya tengo sueño, quiero descansar. ¿Me entienden? Las 12:15. Gracias, hermano. Cuando el Señor vendrá, ese reloj no va a contar para aquellos que de verdad siguieron los pasos del Señor. ¿Cómo, hermana? No te preocupes, es un reloj profético. Ay. Mis hermanos, la intemperancia hace que el hombre tiene tantas cosas equivocadas, equivocadamente tomando. Yo he dicho siempre, nadie puede ser vegetariano sin que Cristo mora en su vida. Nadie. Porque hay una verdad presente que el Señor nos quiere mostrar a través del mensaje Pro Salud, que tú, aunque tú quieres ser vegetariano, tú pasas haciendo al revés. Por la buena comida que tú pones sobre la mesa, vas a equivocarte. Porque el Señor es solamente la que te va a mostrar cómo y a qué hora tú tienes
tienes que hacer las cosas. Mis hermanos, yo he encontrado personas que me dicen, yo, sabes una cosa, yo tomo así como 2-3 litros de agua, así, directamente, y hasta el mediodía. Después del mediodía, otro 4 litros de agua, hasta la noche. Cuando tú le preguntas, ¿tomaste agua? Yo tomé mucho agua hoy. La intemperancia en el comer es lo que produce tanta invalidez y despoja a Dios de la gloria que se le debe. Debido a que no se niegan a sí mismos, muchos hijos de Dios son incapaces de alcanzar la alta norma de espiritualidad que Él ha establecido para ellos, y aun cuando se arrepientan y se conviertan, toda la eternidad testificará de la pérdida que han tenido por entregarse al egoísmo. Mis hermanos, yo no sé cuántos de ustedes tienen las verdades y el mensaje por saber. Yo no sé cuántos de ustedes hoy han escuchado 0.01 décimo de mensaje por saber. Cuando tú te pones a estudiar el mensaje pro salud de Dios, la pregunta vendrá en tu corazón: ¿seré salvo? Porque es por medio de tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, es que te hace reconocer las verdades de Dios, y tú lo puedes poner en práctica en tu vida. Mis hermanos, hasta aquí yo llegué. Pero ¿saben una cosa? Si tú hoy, en este mismo momento, tú dices: Señor, yo quiero que tú me ayudes. Señor, tú sabes que yo solo no puedo arrancar eso de mi corazón, aunque trato de dejarlo. No puedo dejarlo. Haz algo en mi vida, Señor. ¿Sabe una cosa? Cuando el mente finito del hombre llega a un punto donde él no puede ver, es ahí donde la mano de Dios empieza a hacer milagros. Empieza a hacer milagros. Por eso, mis hermanos, hoy es día de buena nueva. Hoy el Señor manda su Espíritu para tocar tu corazón. No importa lo que tú tienes en tu corazón, no importa los problemas que llevan, no importa que tu matrimonio, tú dices: voy a separar. Espera, el Señor está tocando a tu puerta. No importa que tú tienes enfermedades, el Señor está en tu puerta de tu corazón.
Abra tu corazón, el Señor toca. Déjalo entrar. Y cuando se sienta allí, cuando el Señor entra y sienta en tu corazón, hay una sola manera que la puerta del corazón del hombre abre. Es hacia adentro. Y cuando el Señor entra y se sienta detrás de la puerta, no hay nada que puede abrir esa puerta que el Señor mismo. Mis hermanos, que Dios da a cada uno de nosotros discernimiento. Si tú tienes que llorar ante el Señor, llora. Yo también lloro. No lloro porque yo quiero ser, pero yo lloro porque soy lo que el Señor me está diciendo que soy. Yo quiero temer al Señor para poder tener ese arrepentimiento, esa humildad para seguir los pasos del Señor. Iglesia de Peter May, no deja que las cosas obstruyan su vista en ver al Señor. Trata que cada uno de ustedes pueden ver a Jesús en su persona. Acostumbra a ver esas personas así y tú vas a ver los pensamientos que tú llevas de esa persona. Esos pensamientos van a quitar con el tiempo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.